Cuando me refiero al Código de Hammurabi, estamos hablando de 1800 a 1750 años antes de Cristo. En el caso, por ejemplo, de los 10 mandamientos, de la ley dictada a Moisés, estamos hablando del año 1250 antes de Cristo. Y en el caso del Corán, estamos hablando del siglo VII después de Cristo. Nada más para conceptualizar los tiempos. Pero si tomamos en cuenta el Código de Hammurabi, estamos hablando de casi 2000 años antes de Cristo, 4000 a nuestra era. Entonces, no es extraño que mucha formalidad acompaña el proceso de impartición de justicia, acompañado de una simbología, un poco con la idea de que se mantengan líneas de respeto y de conducción que sean por todos conocidas, porque al final del día, lo que se busca con impartir justicia es encontrar la verdad. Para ahí donde hay un conflicto, que sea la verdad la que aflore en bien de todos, en bien de las partes y en bien también de la sociedad. Hoy platicaremos muy brevemente sobre los símbolos de la justicia. No es extraño que la justicia y el derecho se vinculen a ritos y a formalidades, porque desde época inmemorial el derecho y la justicia se involucraron, se asociaron, nacieron del fenómeno de la costumbre que los pueblos iban considerando como válida, pero también de aquellos preceptos religiosos que se consideraban de origen divino. En los datos más antiguos que podemos encontrar, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, del rey Hammurabi, llama este nombre por el rey de Hammurabi, fue el dios Shamash quien le habría dictado aquellas 52 tablillas que hoy recuperamos y que están en el Museo del Louvre, donde precisamente estarían los preceptos para regular la vida social. Como ustedes recordarán, ahí pues estaban muchas normas de lo que hoy conocemos como la ley del talión, de aquel principio de equidad del ojo por ojo, diente por diente. En la tradición judía y en la tradición cristiana de nuestros días, pues los 10 mandamientos, ustedes recordarán que también fueron dictados por Dios en el monte Sinaí a Moisés, quien al regresar a su pueblo y ver que estaban adorando a un becerro, regresó a Dios, le pidió perdón por el pueblo y luego ya se universalizaron estos 10 mandamientos para el pueblo hebreo y luego para el resto del mundo. Y también sucede así con el Corán, dictado por Alá para Mahoma, donde entonces los preceptos son de origen divino. Y al ser de este origen divino, pues es entendible que se acompañaran de ritos solemnes y de una seriedad que el ser humano siempre ha asociado precisamente con los aspectos más importantes de la vida. Por eso no es extraño que acompañe a la justicia simbologías para representar el valor que ésta tiene. Los más antiguos, aunque ya no sean tan comunes algunos de ellos para el caso de México, tendrían sus orígenes desde Egipto. Por ejemplo, en Egipto se representaba la justicia con la diosa Maat, diosa de la verdad y de la justicia, y los jueces utilizaban plumas de avestruz, que son muy rectas, y con ella designaban a quien le daban el veredicto. Por la misma rectitud, se dice que los faraones utilizaban estas plumas para, como un abanico para refrescarse. Quizás también desde el Egipto, pasando por lo que fue después la tradición del pueblo hebreo, la palmera. La palmera es otro de los íconos de la justicia, que incluso llega hasta San Agustín, precisamente por la rectitud de su tallo, de su tronco, que representaría una forma de trasladar al ser humano hasta el cielo de una manera recta a través de un comportamiento digno. Otros instrumentos que se utilizan y que pudieran venir y que son más
familiares a nosotros es, por ejemplo, la balanza. La balanza también se dice que tiene un origen egipcio, acompañaba también a este tema de la pluma de avestruz, y bueno, pues fue recogida por el pueblo griego, utilizada después en la representación de las deidades, de Temis en Grecia, de Justicia en Roma, y es uno de los símbolos que más ha sobrevivido y que más familiar nos es en la abogacía, precisamente porque mantiene el equilibrio entre sopesar quién pudiera tener la verdad. Al final del día, justicia y verdad son dos conceptos que van acompañados, porque solamente descubriendo la verdad se podría dar justicia. Finalmente podríamos hablar del mazo. El mazo es más anglosajón y mayete le llamamos aquí en América Latina y en España, aunque en España no es tan común el uso del mazo como la campanilla. Quizás el tema de la campana se cree que viene más por la influencia eclesiástica que predominó durante todo el siglo, o mejor dicho, durante toda la época de la Edad Media. No es extraño que incluso desde el derecho romano, pues las fórmulas sean muy estrictas para el desarrollo de los procesos donde hay que impartir justicia. Obviamente estos formalismos hemos procurado irlos eliminando, me refiero a los formalismos que acompañan el proceso, no a los íconos que acompañan a la justicia, para hacer una justicia muchísimo más ágil, porque ciertamente la manera de hacer este acompañamiento de la justicia a partir de la verdad es el mejor mecanismo para hacer una justicia mejor.